Muy buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar de la técnica psicoanalítica. Si bien es cierto que estamos revisando los modelos psicodinámicos y que estos son muy similares a la teoría psicoanalítica, pues al final de cuentas no son iguales. Entonces vamos a revisar un poco de la técnica psicoanalítica ortodoxa. Y pues vamos a empezar tomando o considerando que la técnica está basada en la interpretación de la conducta humana y que básicamente necesitamos de dos cosas. Por un lado, la introspección por parte del paciente y por otro lado, la comprensión empática por parte del terapéutica. Todo esto, además de una firme atención de la transferencia, que más adelante vamos a ver qué es. ¿Para qué? Pues para poder llevar a cabo con éxito el proceso terapéutico. En el psicoanálisis ortodoxo se hacía uso del diván. Es bien importante que en la primera sesión se hagan las negociaciones necesarias, como por ejemplo los horarios que se van a trabajar, si hay vacaciones, cómo se va a trabajar los fines de semana, etc. En las etapas iniciales de la intervención psicoanalítica, básicamente debemos enfocarnos en todas las dificultades para que el paciente pueda confiar en nosotros como analistas. Es bien importante que exista un compromiso del terapeuta para que el paciente sea totalmente franco. Es decir, por ejemplo, que revele las cosas de sí mismo de las que de alguna manera pues no tiene conciencia. También es bien importante establecer una alianza terapéutica con el paciente en las etapas iniciales. Es también necesario determinar o empezar a trabajar con algunos aspectos de la neurosis de transferencia y también es importante reducir ansiedades del superyo, teniendo en cuenta que el superyo es toda la cuestión moral, pueden aparecer dentro de la primera sesión. Entonces hay que reducir esa ansiedad que le provoca el superyo al paciente. ¿Para qué? Pues para brindarle seguridad. Es necesario establecer una línea firme de cooperación y confianza y finalmente fomentar la capacidad de autoobservación en el paciente. Necesita desarrollarla. Este es en cuanto al uso de técnicas. Los objetivos de la técnica psicoanalítica, pues básicamente los vamos a resumir en tres. El primero, pues necesitamos liberar al paciente de sus miedos, de sus aflicciones, de las inhibiciones invalidantes. Todo esto a través del insight, que es útil para el manejo del estrés. Como segundo objetivo, necesitamos provocar un estado tal que el yo consciente, con toda su razón, su lógica, sus capacidades, pues de una u otra manera pueda tomar el control cuando se enfrenta a demandas no realistas, por ejemplo, demandas infantiles, que en algún momento dado, pues el único fin es obtener placer que la realidad no le brinda. Y finalmente, el tercer objetivo de la técnica psicoanalítica es reorganizar todas las fuerzas de la personalidad del paciente. ¿Para qué? Para que redirija su energía afectiva y de una u otra manera, pues pueda esto ayudarle a adaptarse a su medio ambiente. Las características del terapeuta psicoanalítico, pues necesita tener capacidad de empatía, no debe tener en su personalidad demasiada naturaleza defensiva, es necesario que sea maduro e íntegro y tenga seguridad en sí mismo, debe tener interés genuino y preparación técnica altamente especializada, debe tener la capacidad para absorber todas las hostilidades del paciente y de una u otra manera no responder a la agresión. Debe tener facilidad para manejar efectivamente la contratransferencia. Estas son las características del terapeuta psicoanalítico. Y vamos a ver o a revisar dos conceptos básicos dentro del enfoque psicoanalítico. De hecho, Freud fue el primero en hacer mención acerca de ellos. Una es la transferencia y otra es la contratransferencia. En la transferencia, el sujeto, básicamente, como su nombre lo dice, va a transferir conscientemente y revivir en sus vínculos nuevos sus antiguos sentimientos, afectos, expectativas o deseos que de alguna u otra manera pues pueden estar reprimidos. Esto es cuando de una u otra manera el paciente revive algún sentimiento hacia nosotros como analistas, pueden ser positivos o negativos, mientras que la contratransferencia vendrían siendo todo lo contrario, todas aquellas reacciones, actitudes, algunos pensamientos o ideas que de alguna manera inconsciente nosotros como psicoanalistas
producimos en relación con el paciente que estamos analizando. Entonces, la transferencia para Freud, e incluso es utilizado en muchos métodos con otro enfoque, es muy sugerible en el proceso terapéutico porque al final de cuentas necesitamos que haya una alianza terapéutica y la transferencia es una forma de hacer clic con el paciente. Mientras que la contratransferencia, esta sí está como que contraindicada. No podemos hacerla porque nosotros no podemos mostrar ningún sentimiento con nuestro paciente. Básicamente esto solamente fue la introducción al estudio de la técnica psicoanalítica. Más adelante vamos a describir algunas de las técnicas. Muchísimas gracias por su atención.